Hola amigos, en este video vamos a hablar de los números primos. Para esta ocasión tengo aquí a mi ayudante, asistente, un dinosaurio real. Ok, entonces vamos a tratar de responder algunas preguntas importantes con respecto a los números primos. Okay. La primera es, ¿qué es un número primo? Ok, entonces vamos a dar una definición que ya la dimos antes, pero por si acaso la vamos a repetir. Ok, entonces definimos un número primo como un entero con exactamente dos divisores positivos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, la gente se puede preguntar, y es una pregunta común, que si el 1 es un número primo. Y la respuesta es no. ¿Ok? No. ¿Y por qué? Pues hay que ver cuántos divisores tiene el 1. Pues únicamente el 1. ¿Ok? Entonces, no es primo. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo sé si un número es primo? ¿Ok? Entonces hay varias maneras. Una manera que se enseña en la escuela, por ejemplo, es con algo llamado la criba de Eratóstenes, que pues es básicamente hacer una lista enorme. Es un algoritmo bastante sencillo. Lo más tardado normalmente es escribir tu listota sin equivocarte. Entonces, para llegar hasta el número que tú quieres saber, pues haces la lista. En este caso nos vamos a detener pues ya casi por aquí. Ok, y el algoritmo es bastante sencillo. Tachas el 1. Luego, cuando haya un número no tachado, lo escoges y eso significa que ese número es primo y va saltando de dos en dos, en este caso. Ok, y a esos los tachas. Ok, eso quiere decir que ninguno de estos números es primo. El siguiente número no tachado es el 3. Entonces ahora saltas de 3 en 3 y tachas esos números. ¿Qué sigue? 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 y 39. ¿Ok? Y así sigues. El 5 es el siguiente no tachado y ahora hacemos los saltos de 5 en 5. El 7 es el siguiente no tachado, que significa que es primo. Entonces tachamos ahora sus múltiplos. Es bastante común pues que ya estén tachados los anteriores, ¿no? Y así le seguimos. ¿Ok? ¿Queda clara la idea? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, esta de aquí se llama criba de Eratóstenes. ¿Ok? Y también es, no solo la criba es pues escribir los números,
Además tenemos un algoritmo para decidir si eso no es primo, que es simplemente ver si está o no está tachado. Podemos hacer una especie de criba mejorada, que es escribir los números así. ¿Sí? Lo que hacemos es escribir de 6 en 6. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues mira, en esta columna excepto el 2, todos son números pares. Entonces ninguno va a ser primo. En esta columna todos son pares. Y en esta también. Entonces ninguno de esos es primo. Pero además, en esta columna, además del 3, ninguno es primo. Todos los demás son múltiplos de 3, porque como vamos de 6 en 6 y 3 es la mitad, la columna de aquí pues es la que avanza de 3 en 3 también. De 6 en 6, perdón, pero desde el 3. ¿Ok? Entonces, pues los restantes números, es decir, ya solo nos quedan dos columnas en donde pueden estar los primos. Y de hecho, echándole una ojeada rápida, pues vemos que de hecho están los demás, ¿no? Aquí rápido. ¿Sí? De repente se nos va a escapar alguno. Hay que tacharlo. Aunque también el 5 hace estas diagonales. El 11 hace una diagonal como de 2 en 2. Aquí. Y luego acá va a estar. ¿Sí? Y así se pueden hacer algunas cosas, pero la idea es la misma. Si un número no está tachado y ya pasaste por todos los anteriores, eso quiere decir que es primo. ¿Ok? Y entonces, esa es la idea. Para saber si un número es o no es primo, hay que encontrarle un divisor. Si podemos encontrarle un divisor distinto de 1 y distinto de sí mismo, entonces el número sí no es primo. Voy a repetir eso. Si podemos encontrar uno que no sea el 1 y no sea a sí mismo, entonces el número no es primo. ¿Ok? Y si no podemos, entonces el número sí es primo. Entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos para saber si el número 2013 es primo? Pues hacer un montón de divisiones. 2013 entre 2. ¿Qué es? 6, 1. Entonces luego entre 3. Me estoy ventilando de cómo no sé dividir. Ya le encontramos al 3. Entonces el 3 es un divisor de 2013. El 2013 no es divisor. ¿Cómo podemos saber cuándo detenernos? Porque una idea, que es la misma idea que tiene la criba de Eratóstenes, es hacerlo para todos los números anteriores, en particular para todos los primos anteriores. Hay un teorema muy bonito, o más que bonito, muy útil, que dice que todo número no primo tiene un divisor más grande que su raíz cuadrada. Eso es cierto, pero en realidad lo que queremos es que sea más pequeño. Distinto de 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque si encontramos que el 1 es divisor, no tenemos ninguna información nueva, ¿ok? ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, podemos hacer una pequeña demostración por contradicción, ¿ok? Entonces, si nuestro número es x y no es un número primo, entonces se puede expresar como a por b, donde a y b son ambos mayores que 1.
¿ok? Por ejemplo, el 6, que no es un número primo, se puede expresar como 2 por 3, donde ninguno es primo. Digo, ninguno es 1, ¿ok? Los dos son mayores. ¿Sale? Entonces, si suponemos que A y B son ambos mayores que la raíz de X, lo que tenemos cuando multiplicamos A por B, pues esto es... Ya me confundí. Sí, porque queremos ver que no es menor, ¿no? Entonces A por B, que es lo mismo que X, es menor que la raíz de X por B, es menor que la raíz de X por la raíz de X, y esto es exactamente X. Entonces tenemos que X es menor que X y eso es imposible, ¿ok? Esto es una demostración por contradicción. Tomamos algunas de las hipótesis, contradecimos la que queremos y llegamos a algo que es imposible, ¿ok? Negamos la que queremos, ¿ok? Entonces esto nos dice hasta dónde parar. Lo único que tenemos que intentar para encontrarle divisores son los primos menores a la raíz, ¿ok? Eso nos ahorrará algo de trabajo. ¿Sale, vale? Y hay algunos otros casos en los que el número en realidad se nos ha expresado de alguna manera. Por ejemplo, si quisiéramos saber que este número nunca es un número primo, lo que necesitamos es encontrar una factorización, es decir, expresarlo como un producto donde ambos factores son mayores que 1. ¿Ok? Lo voy a hacer así porque es más fácil. ¿Ok? Entonces, n cuadrada más n es lo mismo que n por n más 1. Y estos factores son, siempre hay uno que es al menos más grande que 1, porque cuando n es 1, pues esto de acá es 2. ¿Ok? ¿Sí? Ese es el único caso en el que sería primo, porque a partir de ahí los dos son mayores que 1. ¿Sale? Entonces, la idea es siempre hay que encontrarle factores y hay que verificar que los factores no sean 1. ¿Sale? Y la tercera pregunta. ¿Para qué sirven los números primos? ¿Ok? Esta es la cosa. Imagínate que tú quieres expresar el 10 como suma de cosas. Pues lo vas a poder hacer de un montón de maneras distintas. Puedes decir que 10 es 10 más 0, que es 9 más 1, que es 8 más 2, 7 más 3, 6 más 4, 5 más 5, ¿sí? Pero si lo quisieras expresar como producto de cosas, pues vas a llegar a que solo es o 10 por 1 o 5 por 2, ¿ok? Entonces, por esto es útil primero la factorización, porque el producto nos da mayor información que la suma. Es decir, si podemos expresar sumas como productos, estamos haciendo un avance, estamos obteniendo información nueva. Y entonces, existe algo que se llama el teorema fundamental de la aritmética, que dice que todo número tiene factorización en números primos única. Quizás lo dije de una manera muy fea. Es decir, todo número se puede expresar como producto de números primos de una única manera. Una única manera. ¿Ok? Por ejemplo, el 10 solo se puede expresar como 5 por 2. Lo único que puede cambiar es el orden o los signos. ¿Sí? Podríamos decir que 10 es menos 5 por menos 2. Pero si nos quedamos con positivos, pues solo va a cambiar el orden. ¿Ok? Y entonces este teorema lo que hace pues es que nuestras matemáticas funcionen. Si esto no fuera cierto, pues a veces multiplicar 3 por 2 nos daría 6 y a veces tal vez nos daría 8. ¿Sí? Entonces la factorización en primos es única. Y eso es lo que nos permite
empezar a trabajar en la teoría de números. ¿Por qué? Pues porque la teoría de números es básicamente el estudio de los números primos. ¿Sí? Es el estudio de los primos. ¿Ok? Entonces por eso empezamos viendo divisibilidad, porque queremos ver divisores y ahí lo que nos concentramos es en los divisores primos, nos vamos a congruencias, nos vamos a encontrar cómo están los primos. Los primos son tan fascinantes, pero tan fascinantes, casi tan fascinantes como los dinosaurios, porque no están en una distribución única, pero están en distribución uniforme, o sea, no siguen una función, pero sí están más o menos en la misma proporción en ciertos intervalos, en todos los intervalos. Entonces los primos son muy bonitos y tienen que saberlos. ¿Qué tienes que saber a distintas etapas? Bueno, necesitas saber qué es un número primo primero, cómo lo obtienes, y necesitas saber cómo encontrar números en su factorización de primos. Y eso es lo que te ponen a hacer en la escuela así. ¿Ok? Ya vimos que el 3 lo divide, pero no vi cuánto era. Entonces lo hacemos. ¿Sí? Y esto que sigue así, que te queda a ti de tarea, es encontrar la factorización en primos. Es importante que sepas hacer esto. ¿Ok? Y más adelante pues tienes que aprender a manejarlos con cosas de divisibilidad, que es lo que vamos a ver en videos siguientes. ¿Ok? Entonces, esto fue todo por este video. Este dinosaurio fue el asistente del día de hoy. Y les dice que sean felices. Ese de allá dice Carmen.